Bueno, aquí estamos con un nuevo asunto en el canal y hoy quería reflexionar con vosotros sobre por qué ignoramos las red flags. Podemos valernos para esto de ejemplos red pillers, que a pesar de que tienen toneladas de contenido hablando sobre esto, sobre el asunto de las red flags, lo que no tenéis que hacer, con qué tipo de mujer no os tenéis que relacionar, a cuál tenéis que descartar de manera inmediata, pues bueno, posteriormente acaban haciendo lo contrario, ¿no? Y es particularmente sangrante porque precisamente estos son los que deberían predicar con el ejemplo. Hubo un caso particular en Brasil de un sujeto que desde mi punto de vista ha lastimado gravemente a la red pill porque tan exagerado ha sido haciendo sistemáticamente lo contrario de lo que pregonan sus vídeos que fue objeto de campaña de cancelación que atrajo a la media. Y por ende esa campaña que se empezó a hacer contra él y posteriormente se volvió contra la red pill propició incluso que creadores de la filosofía del hombre libre salieran de la plataforma, ¿no? Salieran de YouTube. Un tipo que era extraordinariamente crítico con las mujeres modernas, con las que tenían tatuajes. Bueno, pues esto lo mostraba como una auténtica red flag y, oh sorpresa, ¿qué acabó ocurriendo? Pues que se echó de novia a una de ellas, una tipa moderna, con el pelo colorido, con tatuajes y con la que incluso llegó a compartir vivienda y no sé cuántos despropósitos más. Pero la pregunta aquí es clara, ¿por qué un tipo que verbaliza esas red flags, que incluso razona porque son red flags, acaba zampándoselas todas? Lo primero importante destacar es que nadie está exento de obviar estas red flags. El problema aquí es que hay pues, red flags que son más graves que otras, ¿no? Y hay red flags que no pueden obviarse o que no hay justificación alguna para hacerlo. O incluso aunque hubiera una justificación para hacerlo, vas a pagar unas severas consecuencias. Mujeres altamente inestables, agresivas, que muestran rasgos psicopáticos o narcisistas, deben salir de tu ecuación inmediatamente, ya que como hemos comentado mil veces, es mucho mejor el dolor de la pérdida que el dolor de la destrucción emocional a la que te vas a someter. Yo os diría que el motivo más importante por el que se ignoran es por una carencia afectiva importante que tiene el hombre hoy en día. Cuando tienes carencia afectiva, y creo que los hombres hoy lo están mostrando de una manera escandalosa, es un caldo de cultivo perfecto para que cualquier mujer les domine a su antojo, siempre recordando que ellas no sufren consecuencias ni legales ni sociales de sus comportamientos. Esto es fácilmente observable a poco que pongas algo de atención y pienses un poco. El desequilibrio social y legal que en este momento nos asola es irrespirable. Dicho esto, la carencia te lleva a dos cosas. Por un lado, la búsqueda de validación y por otro, el de la idealización. Si pensáramos racionalmente, nos daríamos cuenta que el hecho de que tú te ligues a una o a varias mujeres realmente no aporta ningún valor como individuo. Es decir, puedes tener éxito con las mujeres y ser una basura humana de persona. No está reñido. Pero socialmente se acepta que tener éxito con las mujeres es bueno. Esto crea un efecto halo y por tanto el hombre lo busca con ahínco. Veo extraordinariamente difícil quitarse esa creencia de encima y solo algunos pocos hombres llegan a un sistema de validación interna lo suficientemente robusto para de facto conseguir un desapego sano que no les haga caer en esa idealización. ¿Y en qué consiste esta idealización? Pues se comienza a positivizar cosas que en el fondo no son tales, o a sobrevalorar sus cualidades, infravalorar sus defectos y a verla de una forma que no se corresponde con la realidad. En este punto pasamos a infravalorar las red flags y pensar que no son tan importantes o que se compensan con otras cosas. A su vez, esta carencia genera otro efecto nocivo y es que nos lleva a pensar que no vamos a encontrar otra igual. Debo deciros en este punto que he escuchado a los tíos dar argumentos brutalmente estúpidos de por qué mantiene una relación que se ve a kilómetros que va a ser tóxica. Y es que, como bien dice Richard Cooper, el no es medio barba cuadrada, los hombres les encanta complicarse la vida y justificar por qué lo hacen. Es un planteamiento en el que coincido totalmente. Hay otro motivo que genera que se ignoren las red flags y yo diría que es el más poderoso. Y me estoy refiriendo a la atracción física y la relación sexual. Casi de manera matemática, si la tipa te resulta atractiva y encima te da el sexo que quieres, vas a tender a obviar las red flags. Y este es el motivo por el que acabas cayendo con narcisistas patológicas o tías con un nivel de toxicidad cercano a la bomba de Hiroshima. Salty hizo hace poco un vídeo en el que hablaba sobre si merecía la pena una hora de sexo por 23 de infierno o algo así. Es bien pertinente porque ahí tenéis una explicación a por qué se ignoran las red flags también, ¿verdad? Otro motivo no menos frecuente y que tratamos en los canales que siguen su propio camino es la tendencia del hombre, desde mi punto de vista casi enfermiza, de querer salvarla de sus miserias. Creen que eso que no les gusta o incluso que les daña se puede arreglar
con su intervención, la del hombre me refiero. Pero precisamente aquí el problema se agrava y acabas enganchado más, porque en el momento en el que el hombre salvador comienza a hacer más esfuerzos por salvarla, aparece un nuevo sesgo, del que ya os he hablado otras veces, que es el sesgo del coste hundido. Es un sesgo que se aplica a todo y no solo a las relaciones, ¿eh? Y es que cuanto más inviertes en algo, más reacio eres después a soltarlo. Es un principio básico por el que mucha gente se arruina en la bolsa, por ejemplo. Se niegan a asumir una pérdida pequeña cuando el valor no se mueve como ellos creen y aguantan esperando que el valor vaya a subir en algún momento. Sin embargo, están asistiendo a cómo se desploma y prácticamente sin ninguna expectativa de recuperación. Y ahí es donde pierden todo su dinero. Aquí ocurre lo mismo, inviertes recursos, tiempo, atención en salvarla y luego no quieres asumir que toda esa inversión se ha ido por el retrete y no vale para absolutamente nada. Y lo peor es que ni siquiera te lo va a agradecer. Pero tú puede que te estés preguntando por qué creadores de Red Pill que parecen saberse bien la teoría, incluso alertan a otros hombres, acaban cayendo en lo mismo. Pues es simple. Si os habéis dado cuenta, muchos de estos creadores son charlatanes. Como se dice en Brasil, son solo garganta. Y hablan, pero realmente no tienen experiencia suficiente de facto, ¿no?, para haber desarrollado un desapego funcional que implementan en su vida, o de facto tienen experiencias suficientes para haber aprendido algo de la naturaleza de las relaciones y de la vida. Pero la vida, la naturaleza, no tiene moral, no tiene un funcionamiento que se rija por conceptos éticos. Es lo que es. ¿Queréis un ejemplo práctico? Mi estimado amigo Bru Capella. Este tipo hizo un canal bastante grande hablando de Red Pill, creo que llegó a 100 y algo mil suscriptores. Acabó en Rumanía, enamorado de una chiquita porque tenía una relación con una rumana cuando estaba allí. Esta lo acabó dejando y él corrió raudo y veloz de vuelta a España. Lo que quiere decir que la vida de youtuber de éxito, que se había ido fuera de España para eludir impuestos, y como siempre os he dicho, esto me parece totalmente correcto, y que vivía de nómada digital, pues en el fondo no era tal. Todo estaba condicionado por unas tetitas, por mucho que nos haya hablado de red flags y de un montón de conceptos red pill que luego él no ha puesto en la práctica. De hecho, él hablaba del autocontrol y del hombre alfa, ¿no?, y de todas estas cosas. Y luego la verdad es que él tenía allí un proyecto que se sustentó única y exclusivamente en que tenía una relación, o posteriormente se sustentó en ello. A lo mejor se fue allí sin conocerla porque no conozco la historia de él. Pero lo que es evidente, y de hecho os digo esto porque esto lo contó él en un vídeo, su vuelta a España coincidió con la ruptura con su novia. Es decir, que si él realmente hubiera tenido un proyecto satisfactorio, hubiera tenido algo sólido allí de manera independiente, no hubiera afectado tanto el hecho de que hubiera dejado la relación, podía haber seguido allí, ¿no? Repito, esto lo ha explicado él. Él no ha explicado nada muy diferente de lo que yo os acabo de contar. Entonces, YouTube está lleno de gente que no tiene experiencia en el campo de batalla, que no tiene un bagaje cultural o de vida suficiente para daros información consistente. Y cuando digo lleno, es lleno en el sentido literal de la palabra. No os creáis casi nada de lo que veis en redes, porque el 95% es mentira y solo busca enganchar a la gente para retener audiencia o generar dinero. Vaya por delante que no tengo nada en contra de ganar dinero. Solo te digo esto para que ajustes tus filtros a la hora de buscar información que te sea interesante de verdad. Pero volviendo al tema, hay más motivos que impulsan a los hombres a ignorar las red flags. Y uno de ellos es el condicionamiento social, uno de mis asuntos favoritos. Se ha instaurado y atornillado esa idea de la mujer como un ser celestial, que no miente, que trata a sus semejantes amablemente, que es dulce, neoténica, que tiene la voz agradable, que cuida a sus cercanos. Esto es cada vez más mito, también debo deciros, y no tenéis más que pasaros por cualquier residencia de ancianos y quizás cambiéis vuestra perspectiva sobre las mujeres cuidadoras. Entonces, con este condicionamiento se hace más difícil pensar que ella de verdad pueda ser mentirosa, que de verdad pueda estar siendo infiel, que de verdad te esté robando dinero. Y amigo, te aseguro que lo hacen. No solo pueden limpiarte la cartera, es que déjame decirte que si tienes que adquirir una deuda nunca lo hagas con una mujer, porque su sentido del compromiso en cuanto a cumplir los tratos es bastante menor que el de los hombres, y sobre todo cuando son tratos que no las benefician. En base a mi experiencia, mujeres que pagan sus deudas con sus parejas, lo situaría de 1 de cada 10. Lo veo en muy pocos casos. El hombre tiene un mayor sentido del deber en cuanto a devolver el favor. Hay tíos que son unos jetas, por supuesto, pero en general el hombre tiene mayor compromiso con pagar las deudas de vuelta y sobre todo entre amigos. Un tipo puede hacerte un favor y en su cabeza
estará de algún modo devolvértelo. En algún momento, si eres una persona normal, claro. Repito, si eres un cara dura, no. Pero las mujeres, hasta las que parecen más normales en temas de deudas dinerarias con la pareja, olvídate que no verás el dinero de vuelta. Y esto también lo hemos hablado de ellas, generalmente quieren el dinero para ellas. Y sin embargo, tu dinero entienden que es para los dos. Esta es otra de las mentiras del feminismo. Nunca existió ni existirá el 50-50. Y ahí la trampa que ellas, debido a la absoluta sumisión del hombre, han aprovechado perfectamente. Y es que aplican el tradicionalismo solo para lo que quieren. Es decir, le exigen al hombre que sea tradicional, pero ellas no. Y la sociedad en general le sigue cobrando al hombre que sea tradicional, pero a ellas no. El mismo hombre hace eso. Tocando este tema de creadores, hay otro punto que tenéis que considerar. Muchos de ellos son normis, que tienen menos éxito con las mujeres de lo que os cuentan por aquí, y por tanto caen en el argumento anterior de aceptar cualquier cosa que pasa por allí, que les parece que es mejor a lo habitual que suelen tener, o que piensan que quizá no van a conseguir otra cosa mejor, o saben que será difícil conseguir otra cosa mejor. Repito, muchos creadores Red Pill no tienen el éxito con las chicas que os cuentan. No digo que no tengan opciones, que estoy convencido que sí las tienen, pero no tienen tantas, y a la que aparece una que a ellos les parece que está por encima de lo que se comen habitualmente, caen como patos. Y finalmente, os digo uno que es un clásico y que es más frecuente de lo que la manosfera os hace creer. La mayoría de los tíos no quiere estar solo, ni saben estar solos. No saben disfrutar de su propia compañía, ni saben disfrutar de las cosas si no es compartiéndolas con alguien. Y por no estar solos, entran y aceptan negociaciones socioafectivas calamitosas. Para acabar, os quiero dar una perspectiva más fisiológica de por qué esto pasa. Es decir, qué pasa en tu cerebro para caer en esta situación y obviar peligros tan evidentes. Muchas veces cuando ves pues esa chica que te gusta o que conseguiste ligarte a una tía físicamente por encima de tus posibilidades, comienzas una fase de enamoramiento. Y esta fase es meramente fisiológica. Tiene un tiempo limitado, pero esencialmente lo que allí ocurre es que se desencadena una serie de neurotransmisores que tienen que ver con el juicio, el apego, la recompensa, la percepción del riesgo. Veamos, por un lado tienes la dopamina, que tiene que ver con el placer y la recompensa. Este se dispara cuando piensas en ella o cuando estás en ella, de modo que cada vez ocupa más tiempo en tu mente y se genera un círculo vicioso que nubla tu juicio racional. También se genera noradrenalina, que tiene que ver con la atención y la excitación, de modo que tu atención se centra en ella de manera hiperbólica, dejando de lado otras interacciones que son menos estimulantes. Tienes también la oxitocina, que se suele asociar más a ellas, pero nosotros también la tenemos. Y esto tiene que ver con la vinculación emocional. Y esta es la que ayuda a que tu apego por ella crezca. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Os mando un saludo a todos.